A estos síntomas hay que tenerles cuidado: dolor de cabeza, vómito, sangrados nasales. Eso que usted siente que se le va a reventar la cabeza, esto puede ser presión alta y eso hay que tratarlo de una vez, y eso sí, con el doctor Alonso Acuña. Bienvenido, doctor. Un placer, muchas gracias por la invitación. También muchísimas gracias a Horacio, a María, a Alberto. Pueden hacer también sus preguntas por el Facebook Live. ¿Cuáles son los principales orígenes de un problema de presión alta? Vamos a ver, lo primero es muchos estilos de vida, ¿verdad? Condiciones externas pueden afectar importantemente la hipertensión arterial o la presión arterial que todos manejamos. Entonces, cosas básicas como cuánto es el consumo de sal que tenemos, por ejemplo, cuánto hacemos de deporte, si hacemos deporte de forma continua, cómo dormimos, los niveles de estrés y, lógicamente, la genética. Hay otras enfermedades que podrían asociarse a estas condiciones, por ejemplo, la diabetes. Por ejemplo, algunas condiciones del sueño, como la apnea del sueño, puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial. Entonces hay varias enfermedades que se asocian a hipertensión arterial. Doctor, ¿por qué el porcentaje de los ticos y las ticas es tan alto de presión alta? Vamos a ver, nosotros tenemos una dieta muy cargada en sal. Esto es bastante frecuente. Nosotros deberíamos tener una dieta que tenga menos de 2 gramos de sal y se calcula que tenemos alrededor de 6 gramos de sal. Eso es una cantidad importantísima de sal, de hecho mucho más de lo que nosotros deberíamos estar consumiendo, y eso es muy frecuente en Latinoamérica. El otro contexto es que cada vez vemos más sedentarismo. Nosotros deberíamos tener una actividad física más regular, y no tiene que ser de alta intensidad, pero sí actividad física regular, y cada vez vemos que nuestras conductas, nuestros hábitos de vida son de sedentarismo, en donde pasamos mucho tiempo sentados en un escritorio, mucho tiempo dentro de la casa, ahora que se teletrabaja, ni qué decirlo, ¿verdad? Y todo eso influye negativamente. Y a eso hay que sumar que el hispano, como somos nosotros, tiene un poco más de riesgo de desarrollar hipertensión desde el punto de vista genético que otras etnias. Entonces se juntan muchas cosas que al final hacen que tengamos más incidencia de hipertensión arterial, y digamos, para la población, saber que más o menos 1 de cada 4 adultos llega a ser hipertenso, ¿verdad? Y conforme avanza en la vida, puede llegar a ser todavía más la incidencia. Por ejemplo, en adultos de más de 80 años, la mitad son hipertensos, porque también la edad es un factor que va influyendo en el riesgo de hipertensión arterial. Doctor, esta es una enfermedad silenciosa, pero ¿hay algún signo que uno dice, no se está subiendo la presión? Es una muy buena pregunta. La mayoría de la gente espera tener signos y síntomas, y de hecho las indicaciones de las guías internacionales están en que uno debería chequearse la presión aún estando asintomático. Por lo menos una vez al año un adulto debería irse a chequear la presión en algún lugar donde se tome la presión de forma adecuada, llámese una clínica, un EVAIS, una farmacia, un consultorio privado, o inclusive hacerlo en su propia casa con los dispositivos que hay en este momento, pero no esperar a los síntomas y signos. Cuando ya vemos esos síntomas y signos, como cuáles: dolores de cabeza intensos, sensaciones en los oídos, eventualmente molestias torácicas, eso usualmente correlaciona con presiones arteriales muy elevadas, y es lo que no queremos, porque esas presiones arteriales, conforme pasen elevadas por más tiempo, generan más riesgo de daño sobre los órganos que se pueden dañar con hipertensión arterial, que no queremos que se dañen con la hipertensión arterial. Doctor, vieras que Dayana está muy alterada porque está viendo la entrevista y dice: vea, soy hipertensa, me dan dolores fuertes de cabeza, me sangra la nariz y se le duerme la mitad de la cara. ¿Qué puede estar pasando con Dayanita? Vamos a ver, ahí es muy importante lo que estamos hablando, del daño que puede generar la hipertensión sobre ciertos órganos. A eso le llamamos órganos diana, órganos blanco, que son los órganos que la hipertensión más, digamos, va a afectar. Uno de ellos es cerebro, entonces tenemos que ver cómo anda la circulación cerebral. Eso es una cosa que ella debería chequearse, cómo están las carótidas, que no son las arterias que llevan la sangre hacia el cerebro, inclusive eventualmente también chequear cómo está corazón. Eso es otro órgano que se afecta mucho con la hipertensión arterial, si está aumentado de tamaño, si está engrosado. Eso se puede ver con electrocardiogramas o con ecocardiogramas, que son ultrasonidos del corazón, y lógicamente también riñones. Pero en ese caso, digamos, de esta televidente que nos está haciendo la pregunta, lo que tendríamos que chequear sobre todo la parte de circulación hacia el cerebro. Y vea, Tiana, y esto le pasó a muchas personas después de COVID. Después de COVID empezó a tener presión alta. Dice que no se puede agachar y levantar rápido porque se marea. Y entonces ella dice: ¿tendré que tomar una pastilla para el resto de la vida? Vamos a ver, cuando una persona es hipertensa, hay que asumir que va a seguir siendo hipertensa toda la vida, ¿ok? Eso es algo importantísimo. Y hay que aceptarlo. La gente tiene que decir: ok, una vez que ya me hicieron el diagnóstico, voy a ser hipertenso y voy a ocupar un control y un seguimiento. ¿Qué es lo que puede pasar? Que algunos pacientes hipertensos tienen condiciones extra
digamos, el paciente como estilos de vida, cambian sus estilos de vida. Entonces, por ejemplo, empiezan a comer menos sal, pierden peso, hacen más ejercicio, entonces su presión arterial mejora. Y son aquellos pacientes que dicen, me curé de la hipertensión. No, ahí sigue estando la genética, claro, sigue estando todas las condiciones para que si se vuelve a descuidar, vuelva a hacerse hipertenso. ¿Qué es lo interesante? Que estas personas pudieron controlar su hipertensión con medidas no farmacológicas, porque no toda en hipertensión es fármacos. De hecho, las medidas no farmacológicas por sí solas pueden variar significativamente la presión arterial. Desde algunas medidas, 4 milímetros de mercurio, como 4 puntos de la presión arterial, hasta mucho más, hasta 10, 12 milímetros de mercurio. Entonces es mucho lo que puede generar. El paciente que ya es hipertenso debe seguir control y debe tener unas presiones meta, que también eso es importante decirse a la población. Esto ha venido cambiando y en medicina, sobre todo más recientemente con estudios médicos, nos hemos dado cuenta que presiones más bajas confieren más beneficio, inclusive en gente adulta mayor, que antes estaba ese mito que, no, es que ya es mayor, se me bajó la presión, ¿verdad? Y como es mayor, dejémoslo que tenga la presión arterial alta, porque es parte de la edad. Claro. No, tiene más riesgos. Entonces, llegar a presiones más bajas, las metas en este momento son 130-80 y consideramos que la gente sana debería tener 120-70. Ópale, ya va bajando. Entonces, vean que cada vez vamos más hacia abajo y esto va haciendo que en la población, digamos, o el universo de hipertensos sea mayor, ¿verdad? Y eso es importante para que la gente lo sepa. Doctor, miras que Esteban dice que es el corazón y que lo tiene más grande de lo normal, pero que él cuando se pone nervioso, ¡flum!, se le tira la presión para arriba. Vamos a ver, esa es una condición muy frecuente y a eso le llamamos hipertensión de bata blanca, hipertensión circunstancial. Son pacientes que frente a circunstancias, y sobre todo bata blanca porque está muy asociada cuando vienen al consultorio que se les sube la presión arterial. Es el paciente que viene con presiones de la casa perfectas, se toma la presión al consultorio y está altísima. Claro. Y esas hipertensiones que son circunstanciales, asociadas a estrés, ahí es muy importante decirle al paciente, maneje estrés, maneje ansiedad, vea cómo está durmiendo, vea qué está haciendo para manejar cargas externas, para que eso no impacte negativamente en su presión arterial. Miras que Ángela dice, buenos días, en el embarazo ella tomó metildopia. Y dice, ajá, me quitaron las pastillas hace 2 meses que nació el bebé, pero llevo una semana con presión alta de 93/103. ¿Qué debería volver al tratamiento? Ok, vamos a ver, esto es muy importante, esa pregunta que nos está haciendo ella, porque las personas, las mujeres que han tenido hipertensión durante el embarazo o al final del embarazo o justo después del embarazo, tienen alta probabilidad de seguir siendo hipertensas después o desarrollar hipertensión más adelante en su vida. La metildopa es una medicación que se usa mucho en el embarazo porque es segura para el feto. Bendito Dios. ¿Verdad? Y entonces hay otras medicaciones que se usan en embarazo y son seguras, pero no necesariamente son la mejor medicación para controlar presión arterial. Entonces podría ser que ella ocupe volver a un tratamiento de hipertensión, sobre todo si no está pensando en quedar embarazada, y hay que tomar otro punto importante en ella, si está dando de mamar. Sí. Si está en lactancia, hay medicaciones que pasan un poco más a la leche materna y otras menos. Entonces también eso hay que tomarlo en consideración. Miras que doña Sil le está pasando que se levanta sudada, empapada y con taquicardia. ¿Ese puede ser la presión mientras está dormida? Bueno, es una buena pregunta, es un poco amplia porque habría que ver si ella es, por ejemplo, diabética, y entonces lo que está haciendo es hipoglicemias. Habría que ver si tiene apnea del sueño. Es esta gente que cuando duerme, ¿verdad?, hace periodos en donde no oxigena bien, se desatura y entonces hay una descarga adrenérgica importante, pero podría ser que esté haciendo hipertensión nocturna. Típicamente la hipertensión en la noche, durante la noche, sí se da, está asociada a otras condiciones, sobre todo la más frecuente sigue siendo apnea del sueño, pero hay otras condiciones en donde la presión durante la noche, que debería bajar, ese es el comportamiento de cualquiera de nosotros, es que durante la noche baja, se calcula que entre un 10 a un 20% baja, es bastante significativo. Hombre, claro. Entonces dormir nos ayuda, por eso es que también no tener buenos patrones de sueño puede impactar negativamente en la hipertensión, pero en condiciones como esta apnea del sueño y otras enfermedades no se logra hacer todo el proceso fisiológico esperado del sueño y los pacientes no bajan la presión ese porcentaje y quedan igual o inclusive más alto que cuando estaban en el día. Entonces habría que ver ese patrón de ella, y lo que yo le recomendaría a ella es que consulte porque esta circunstancia puede ser muchas cosas y hay que estudiarla. Doctor, ayudémosle al hijo de doña Elizabeth, tiene 12 años y le sangra mucho la nariz, le duele la cabeza
y dice que él ya siente que no es normal tanto sangrado que le pasa en la escuela. Sí, vamos a ver, sobre todo en muchachos y niños, ¿verdad? Lo que es el sangrado nasal, eso en medicina se llama epistaxis. El sangrado nasal es frecuente y la epistaxis puede tener múltiples causas. Entonces no necesariamente lo tenemos que asociar a presiones elevadas. De hecho, a esta edad es infrecuente que se vea hipertensión, ¿verdad? Y tiene muchas más explicaciones la epistaxis que la hipertensión, igual que el dolor de cabeza. La cefalea, que es el dolor de cabeza, en niños puede ser desde que está empezando con migrañas hasta otras condiciones que llevan a dolores de cabeza que tienen que ver con cuestiones más de la vía aérea, por ejemplo, rinitis, rinosinusitis y otras, que podrían estar eventualmente llevándonos a la impresión de que es hipertensión y no lo es. Casi siempre la hipertensión, cuando se desarrolla, casi siempre es después de la tercera a cuarta década, o sea, de los 30 años en adelante, rara vez antes de eso. Y si se da antes de eso, casi siempre es por enfermedades que hacen que sustancias o condiciones, llámense de los riñones o demás, generen ese aumento de la presión arterial. Entonces no pensaría yo que en este caso sea tan probable la hipertensión. Me llama mucho la atención porque viendo y gracias a todos los que están en el Facebook Live, doña Yerlin, doña Andrea y doña Sil están tomando metildopa. Dicen que si debería cambiarlo porque por lo menos en el caso de doña Yerlin lleva 6 años de tomarla. Vamos a ver, la metildopa es una de las herramientas, pero insisto, aquí es parte del control médico. Por ejemplo, si en este caso de doña Yerlin, ella lo que tiene es básicamente 5 medicamentos y ese es uno de los 5, probablemente el médico tuvo que usar la metildopa como parte de lo que se llama hipertensión de difícil control. Pero si es su único medicamento, probablemente hay que echar para atrás a ver qué pasó con los otros medicamentos, si tuvo efectos secundarios, si no los toleró, porque hay medicamentos que son más efectivos en el control de la presión arterial. Mira, es que doña Isabel es hipertensa diabética y pregunta que por qué tanto latido del corazón, tiene 69 años y que le da como un relojazo, como que siente tuc, tuc, tuc muy duro. Ok, en esas condiciones lo que hay que chequear es si hay alguna arritmia, sería lo primero que hay que ver, ¿verdad? Y casi siempre, vamos a ver, la hipertensión, los pacientes hipertensos tienen más probabilidad de desarrollar trastornos del ritmo. Y sobre todo algunos trastornos a cierta edad son muy frecuentes, como una arritmia que se llama fibrilación auricular, y si fuera esa arritmia hay que hacer estudios, inclusive ocupamos anticoagular al paciente para evitar que haga eventos de tipo cerebrovascular. Entonces es muy importante que si está teniendo esas palpitaciones, visite a un médico, eventualmente se le haga el estudio de trastornos del ritmo que se llama Holter para tratar de identificar si hay una arritmia. Bueno, dice Kenneth, buena entrevista con el doctor, dice, yo soy una persona que no me gusta hacer nada de ejercicio, pero no me gusta que se me suba la presión de cómo hacemos, dice. Vamos a ver, es muy interesante esto del ejercicio, ¿verdad? La gente, la experiencia que uno tiene como médico es que casi siempre todos encontramos una excusa para no hacer actividad física. Y es eso. La gente dice, no, es que duro mucho haciendo ejercicio. Está el concepto de que el ejercicio debe ser planificado, que yo debo ir a un gimnasio y hacer tantas horas de ejercicio. Realmente el ejercicio desde el punto de vista de coadyuvante en patologías crónicas no ocupa ser tan extenso ni tan intenso. Por ejemplo, caminar 15 minutos en la mañana y volver a hacer otros 15 minutos en la tarde, yo creo que está al alcance de cualquiera de nosotros. Y el que me diga que no tiene 15 minutos para caminar en la mañana y 15 minutos para caminar a la tarde, pero sí los tiene para gastarlos en redes sociales o en algunas otras cosas, es que probablemente no está queriendo hacerlo. Y entonces está encontrando excusas para evadir lo que le toca hacer, que es simplemente confrontar que las cosas no vienen del cielo, que tienen que trabajarse. Y así es muchas cosas en la vida, hay que trabajar por ellas. Y el ejercicio es una de ellas. Hay que encontrar el espacio y trabajar para hacerlo, porque es salud. Una cosa importante para él, que si no me gusta el ejercicio, casi siempre hay algo que termina uno gustándole. Claro. Porque depende cómo uno se lo plantee, puede ser muy interesante. Tal vez a él no le gusta hacer ejercicio, pero tal vez le gusta oír podcast, oír algo, oír un audiolibro. Claro. Y tal vez el caminar es el momento en donde puede hacer eso. Entonces la recompensa no va a ser el ejercicio, porque a él no le gusta, va a ser el oír el audiolibro. Entonces todo depende cómo uno engaña a su cerebro y cómo uno se engaña para encontrar una motivación a hacer algo. Vea qué buena esta, doctor. Doña Helen está viendo la entrevista y se fue a tomar la presión y dice que está 122/77. ¿Cómo está esa presión?
Está excelente. Ah, bueno, ahí está, doña Helen, muy bien. Es una buena presión. Vamos a ver, hay cosas importantes, aprovechando este ejemplo, doña Helen, es cómo tomarme la presión en la casa. Sí. Es algo que no hemos hablado y la gente siempre tiene la duda y he encontrado que mucho paciente no sabe cuál es el protocolo para hacerlo. Tenemos varios pasos. Tiene que estar sentado al menos 5 minutos, ¿verdad? No puede llegar, sentarse y tomárselo. Se toma sentado, no acostado, no de pie, sino sentado, con la espalda recostada sobre la silla, con las piernas en 90 grados, no dobladas tampoco, ¿ok? Y después de 5 minutos tomamos una primera presión. Esa primera presión por estándar casi siempre se hace sobre el brazo izquierdo y hay que tener el manguito adecuado. Y una vez que se toma esa presión, básicamente la descartamos. Esa presión no es tan útil, tiene mucha variabilidad. Y vamos a usar una segunda y una tercera y hacer el promedio de la segunda a la tercera, y esa es la presión que vamos a anotar por una simplemente suma y división entre 2 de la sistólica, o sea, lo que la gente conoce como presión, la alta, y la diastólica, que es la baja, ¿verdad?, que dice la gente, y hacen una división entre ambas, y esa es la presión que vamos a anotar. Mi querido doctor José Alonso Acuña, muchísimas gracias, y gracias a todos los del Facebook Live. La última que le iba a hacer era que si las pastillas de planificar afectan la presión, pero eso es para la próxima entrevista. Y le agradezco mucho, doctor, y vamos a contestar ahora fuera de cámara.